Buenos días, soy Gustavo Fabré. Hoy vamos a dar una nueva clase para la carrera de enfermería. El tema de hoy es sensibilidad general y órganos de los sentidos. Vamos a abarcar tres temas principalmente: la sensibilidad general, el sentido de la vista y el sentido de la audición y el equilibrio. Este es un tema que corresponde a la parte de neuroanatomía, así que vamos a darlo en forma concisa como para tener una noción de estos temas. Bueno, sensibilidad general es un tema bastante complejo, es mucha fisiología. Tienen que saber las definiciones de lo que es un receptor y los distintos tipos de receptores y la distribución general en todo el cuerpo. Pero vamos a ver en forma global, a ver cuáles son estos receptores, cómo se clasifican y qué tipo de información van a llevar a nuestro cerebro y a los distintos tipos de estructuras neurológicas. Bueno, ¿cómo van a detectar estos estímulos en nuestro cuerpo? Por toda la superficie corporal, tanto dentro del cuerpo como fuera del cuerpo, tenemos distintos tipos de receptores. Se pueden clasificar estos receptores acorde a la información que van a recibir. Los podemos dividir a estos receptores en receptores químicos o los llamados quimiorreceptores. Estos se van a distribuir a nivel del órgano del gusto y del olfato principalmente. ¿Sí? El gusto es por contacto de la sustancia en la lengua y el olfato es a través de partículas que van a hacer contacto con receptores en fosas nasales y van a dar el olor de esas sustancias químicas. Después tenemos los receptores térmicos, termorreceptores, que también lo vamos a encontrar a nivel de la lengua, lo que es gusto por la temperatura de los alimentos, y también en el tacto. Los receptores mecánicos en el tacto y después también en el oído, lo vamos a dar después en lo que es oído, porque es mecánico este sistema. Los receptores lumínicos o fotorreceptores, principalmente en el ojo, en lo que sería en el sentido de la vista, también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de ojo, y los nociceptores o los receptores del dolor, que son los que van a detectar algún tipo de daño en los tejidos, no importa si sean externos o internos, que nos avisa a nosotros de que estamos recibiendo un daño. ¿De dónde van a proceder los estímulos? Los estímulos van a venir de afuera, de adentro o globalmente, tanto de afuera como de adentro, en forma mixta. Los ecteroreceptores, ¿sí? de la recepción externa, como lo dice el mismo nombre, van a recibir todos los estímulos que vienen del medio a nosotros y van a estar distribuidos principalmente en lo que es la superficie cutánea, ustedes van a estar en la piel. Los interoceptores son aquellos que van a encontrarse en órganos internos, en cualquiera de los órganos internos. Van a informar principalmente todo lo que es cuestiones como temperatura, presiones, pH, todo lo que son los valores de oxígeno. Por ejemplo, estos tipos de receptores van a ser varios receptores que son de presión y osmoreceptores en cuestiones osmóticas de la composición de los líquidos. Los propioceptores van a encontrarse en el interior de los músculos, tanto en lo que es las masas musculares como en los tendones, también en las articulaciones, y son los encargados de decirle al cuerpo en qué posición se encuentran estos músculos con respecto al lugar que ocupan en el cuerpo, donde nos van a dar una percepción de la posición del cuerpo en un momento determinado. Bueno, ¿cómo se va a conectar estos sistemas?
Acá lo que vamos a necesitar van a ser neuronas que vayan a conectar aquellos receptores que están en superficies con estructuras que van a transmitir la información al sistema nervioso central. O sea que el flujo de información de los receptores del sistema nervioso central va a ser de manera aferente, o sea, va a ir de afuera hacia adentro. Acá en el esquema lo que podemos ver es un dermatoma, donde tenemos un corte de médula a nivel medular. Todo lo que es periférico, en este caso, va a ser lo que es la sustancia blanca, y todo lo que es interno, en forma de mariposa o de H, es la sustancia gris. Lo que vamos a tener acá van a ser cuerpos neuronales en la sustancia gris, y en la sustancia blanca todo lo que son los axones. Y acá lo que podemos ver son donde estarían los receptores en la piel, como la información, el flujo de la información es aferente, que va hacia el centro. Tenemos comunicaciones con otro tipo de neuronas, en este caso del asta anterior, esto es anterior, que son las motoneuronas, donde van a dar un estímulo eferente, o sea que va para afuera, hacia, en este caso, músculo, ¿sí? Que va a ser el órgano efector. También la información que llega, aparte de hacer este bucle, también va a dar información en forma ascendente que va a ir hacia neuronas superiores y estructuras neurológicas superiores que van a procesar la información y la van a hacer consciente en algunos de los casos, en la mayoría de los casos. Este esquema en general es lo que se llama un arco reflejo. Como ejemplo, si acá aplicamos una sensación dolorosa, va a ser captada por un nociceptor que va a llevar la información del daño tanto para arriba, ¿sí? Para informarnos que nos está doliendo, como en forma automática hacia una motoneurona del asta anterior, que va a hacer que se active el músculo para que nosotros saquemos esa parte del cuerpo que está siendo dañada. Ejemplo, si nos estamos quemando, vamos a sacar la mano. Va a ser instantáneo ese reflejo, justamente porque es un arco reflejo. Este arco no necesita la intervención superior, de ejemplo, de nuestro cerebro, sino que es de forma automática. Pero sí va a haber una neurona que le va a mandar la información para avisarnos, que seamos conscientes de que nos está doliendo. Este es otro ejemplo de vías, las llamadas las vías nerviosas, donde podemos ver de colores con líneas el flujo de información y a qué estructuras van a ir yendo. En este caso podríamos tomarlo como estímulos que son captados por receptores, donde van a ir hacia la región medular, ¿sí? Siempre lo aferente o sensitivo va a entrar por la parte de atrás, por lo tanto nosotros sabemos que esta es la parte posterior de la médula y la otra va a ser la parte anterior de la médula, y cómo el flujo de información va a ser en forma ascendente, va a llevar, a medida que va ascendiendo, va a llevar la información a las distintas estructuras neurológicas que van a procesar la información y van a dar ciertas ramas que van a distribuirse hasta llegar, en este caso, a la corteza, en este caso parietal, donde vamos a encontrar todo lo que son el procesamiento de esa información sensitiva. Si hablamos a nivel corporal de la superficie tegumentaria, vamos a tener la distribución de los receptores, como dijimos en un principio, en toda la superficie corporal. En este esquema vamos a ver cómo los distintos dermatomas, o sea, las porciones de la médula que van a estar en el canal medular, cada nivel va a salir nervios raquídeos, y esos nervios raquídeos van a llevar dos tipos de informaciones, motor y sensitiva. La sensitiva va a venir de la superficie corporal y va a informar de el contacto de esa superficie con el medio ambiente. Entonces acá lo que vemos representado con colores van a ser cómo se distribuyen esas áreas sensitivas
y se corresponden a un dermatoma específico, o sea, a un nivel de la columna vertebral, donde vamos a encontrar la médula. Entonces acá podemos observar lo que es C2, C3, C3, C4, significa el nivel cervical 3 y 4. Lo mismo con los torácicos, los lumbares, los sacros, y cómo se distribuyen en forma no simétrica, no más que simétrica, no es irregular la distribución, sino que tiene sus formas determinadas. Algunas son de áreas pequeñas y otras son áreas un poco más extensas. Esto es importante, tener un conocimiento aproximado de cuáles son estas áreas sensitivas, porque cuando se produce una lesión a nivel medular, una de las formas que podemos determinar a qué altura tiene esta pérdida de sensibilidad es con la parte sensitiva, pinchando en ciertos lugares o tocando o pellizcando a ver si el paciente siente la sensibilidad, y va a estar distribuido estas sensibilidades por los nervios que van a venir de distintos plexos. Acá el miembro superior, para ver la distribución sensitiva, podemos ver cómo los distintos colores van a corresponder a áreas sensitivas, que va a ser la información llevada por un nervio en particular. Por ejemplo, el nervio circunflejo, el braquial cutáneo interno, músculo cutáneo, radial, medial, cubital. Fíjense que la distribución no es simétrica, tanto de la cara anterior como de la cara posterior, y las regiones que abarca la inervación sensitiva de ese nervio tampoco es igual en cuanto a las dimensiones. Algunos abarcan áreas muy pequeñas y otras áreas muy grandes. Como les digo, es importante porque a mí me permite tener una aproximación de a qué altura está el nivel, o sea, si el compromiso es solamente del nervio o si el compromiso va a ser de un área, de un nivel medular determinado. Bueno, acá también lo mismo para el miembro inferior, lo que correspondería a los nervios que inervan todo lo que es miembro inferior y cómo se distribuyen las áreas sensitivas en la superficie cutánea. Esto está en los libros, lo pueden leer y hacer sus propios esquemas, como para tener una idea, entenderlo mejor y poder aplicarlo después el día de mañana con una persona. Bueno, ahora vamos a empezar con sentido de la vista. Es un tema bastante grande si lo empezamos a desglosar de apartes, pero como dijimos al principio, vamos a verlo en forma general para que vean que es importante del tema y que sí tienen que saber. El sentido de la vista va a estar representado por lo que es el ojo, que es el órgano más importante de la visión, el único, que va a tener una función de cámara, que es encargado de captar la luz del ambiente y transformar esas iluminaciones, esas ondas lumínicas, en imágenes y llevarlas al cerebro para que sean interpretadas. ¿Dónde se va a encontrar el ojo? Vamos a tener que acordarnos de lo que era el macizo facial, y dentro del macizo facial una cavidad común al cráneo y a la cara, que es la cavidad orbitaria. Dentro de esta cavidad vamos a tener alojado el globo ocular con todos los tejidos que van a terminar de completar o de rellenar esta cavidad, que es tejido adiposo y músculos que van a estar asociados al ojo, tanto intrínsecos como extrínsecos, que van a permitir la movilidad del ojo para poder dirigirlo a donde nosotros querramos.
Bueno, acá una imagen, una vista superior del ojo dentro de lo que es la cavidad orbitaria. Vamos a encontrar el globo ocular asociado a los músculos rectos y oblicuos del ojo, que son los encargados de permitir la movilidad del ojo hacia los distintos ejes. Esto de acá es anterior, para que tengan una idea, esto es posterior, esto externo, y de este otro lado vamos a tener lo externo. Bueno, acá tenemos las partes del ojo. Principalmente lo que nos va a interesar es reconocer cuáles estructuras podemos ver de un ojo sin necesidad de sacarlo y andar cortándolo en pedazos. Si vemos una persona a los ojos, vamos a ver que está compuesto, si lo vemos así globalmente, vamos a tener un párpado superior, un párpado inferior, un extremo interno, otro extremo externo, una zona blanca del ojo que se va a corresponder a lo que es la esclera, una parte coloreada del ojo que va a corresponder al iris y una parte negra central que va a corresponder a lo que es la pupila. Toda la zona que corresponde al iris y a la pupila va a estar recubierto también por parte de la esclera, pero que es transparente, que es lo que se llama la córnea. Estas estructuras siempre hay que mirarlas y hay que ver cómo se encuentran. Podemos ver que el párpado superior cubre unos milímetros de lo que sería el iris y de la córnea, que es algo normal que esté cubierto. En la parte interna del ojo, en el extremo interno, vamos a tener esta porción acá que podemos ver de conjuntiva, donde se va a encontrar el canal lagrimal encargado de drenar la lágrima que va a producir la glándula. Acá en el ojo estaría por debajo, a este nivel, aproximadamente la parte superexterna. Acá vemos un ojo cortado, donde podemos ver las estructuras que hablamos recientemente. Acá podemos ver esta parte de acá que dije que cubre el iris y la pupila, que va a ser la córnea, ¿sí? Que se corresponde a esta parte que está de color del ojo, del iris y de la pupila. De vuelta, acá vamos a ver el iris y la pupila. Fíjense que queda un espacio entre la córnea, el iris y la pupila, que es lo que se llama la cámara anterior, que va a estar embebida con un líquido cristalino, ¿sí? Acuoso, que es el humor acuoso. La pupila es un orificio que va a comunicar con la parte posterior del ojo, pero previo a eso vamos a tener una estructura por detrás que se llama el cristalino. Como le dice el nombre, es como si fuera un cristal que está adherido y es encargado de enfocar las imágenes con lo que es la parte posterior del ojo. Todo internamente el ojo va a estar recubierto por una estructura neurológica donde se van a encontrar los receptores de la luz, los conos y los bastones, que es lo que se llama la retina, que va a ser la superficie encargada de recibir esos haces de luz y transformar el haz de luz en información eléctrica que va a ir viajando al nervio óptico y de ahí a la corteza occipital del cerebro. Bueno, en esta imagen vamos a ver lo que es iris y en la parte central la pupila, el orificio. Vamos a ver principalmente que el iris es un músculo, ¿sí? Son dos tipos de músculo, un músculo de tipo circular a modo de esfínter y un músculo con fibras que irradian de ese músculo esfinteriano, que su contracción y relajación van a generar que se cierre el orificio pupilar o que se abra.
Al tener tonicidad, los músculos en una posición relajada se va a encontrar ni tan contraído ni tan relajado, que es lo que sería una pupila normal. Cuando se contrae el músculo circular, se va a producir una contracción y un cierre de la pupila por su efecto de esfínter, lo que va a hacer que entre menos luz a la cámara ocular. En cambio, si se relajan el músculo esfinteriano de la pupila y se contraen los músculos radiados, lo que va a generar es que se produzca una dilatación de la pupila. A lo que es la contracción pupilar se lo llama miosis, y a lo que es una relajación pupilar se lo llama una midriasis. Siempre tengan en cuenta que estos movimientos de la pupila, ¿sí?, el cierre y la apertura de la pupila, van a funcionar igual y al mismo tiempo en los dos ojos, ¿sí? Es un reflejo normal y que tiene que estar siempre conservado. Acá tenemos un corte axial del ojo visto desde arriba. Vemos un polo anterior del globo ocular y un polo posterior. En el polo anterior vamos a tener la córnea, que es la porción más transparente, es transparente, no es más, es transparente, que se continúa con la esclera o la esclerótica. Por debajo vamos a ver estas estructuras de acá que corresponden al iris. Este espacio que queda entre iris y iris es la pupila. Por detrás de la pupila, esta gran estructura que es el cristalino, también transparente, a modo de un vidrio o una lente que va a estar anclado a los laterales. Vamos a tener en amarillo lo que es la retina, que van a estar los receptores lumínicos, los conos y los bastones, y otras capas que se van a ir adentrando, que son capas de la uvea, donde vamos a tener lo que son los vasos venosos y arteriales que van a dar irrigación a todas estas estructuras. Por delante una cámara anterior con humor acuoso, una cámara posterior también con humor acuoso, y la parte más posterior y más grande de esta cavidad, por detrás del cristalino, va a estar rellena de una sustancia gelatinosa, transparente también, que es el humor vítreo. Tanto la córnea como el líquido, el humor acuoso de la cámara anterior, el humor acuoso de la cámara posterior, el cristalino y el humor vítreo son sustancias transparentes, porque la luz tiene que ingresar y llegar a la parte posterior sin que haya una distorsión en ese pasaje. Solamente la distorsión de los haces de luz los va a llevar a cabo la córnea y el cristalino, que se va a producir para que la imagen impacte sobre la retina. Así se pueda generar la imagen en la retina y pueda traducirse esa señal lumínica en señales eléctricas para que viajen a través del nervio óptico, que sería este que está acá, al cerebro. En esta imagen podemos ver lo que se denomina la vía óptica y cómo funciona, así a grandes rasgos. Vamos a tener que el globo ocular, al ser una esfera, va a tener dos partes para ver. Una porción que es temporal, que es externa, que va a ver el campo que está hacia nasal, o sea, hacia la parte interna, y una superficie del globo, también como es esférico, que va a ser nasal o interno, que va a ver en esta dirección, la imagen que venga de este lado va a ver lo que es el campo temporal. De ambos ojos va a pasar exactamente lo mismo. Y vamos a tener que las prolongaciones axónicas van a viajar a través de los nervios ópticos que corresponderían a estas estructuras de acá,
los nervios ópticos, van a viajar y van a llegar a una estructura más grande que está por encima de la silla turca, que es el quiasma óptico. Del quiasma óptico se van a prolongar hacia posterior lo que se llaman las cintillas ópticas. Estas cintillas ópticas van a llegar hasta los cuerpos geniculados y de ahí los haces axonales, ¿sí? O los haces neurales van a irradiar hasta lo que es la corteza occipital o corteza de la visión, donde se van a ir procesando todas estas imágenes. Esta vía visual es importante para poder hacer el diagnóstico en caso de que se pierda la visión de un campo o de un área o completa de un ojo, de los dos ojos, es para ir sabiendo más o menos a qué nivel se va a producir la lesión y de ahí inferir qué puede estar pasando. Bueno, vamos a seguir con sentido de la audición y del equilibrio. Como les digo, tema muy complejo y muy largo, pero vamos a ver más o menos cuáles son las estructuras anatómicas que componen estos dos sentidos. Lo primero que hay que hacer es hacer un recuerdo anatómico de lo que es la base del cráneo. Para ver el sentido de la audición y del equilibrio, los vamos a dirigir a esta región de la base del cráneo, que es lo que se llama el peñasco del temporal, ya que los órganos encargados de recibir los estímulos van a estar alojados por dentro del peñasco. ¿Cuáles son las partes del oído? Vamos a diferenciar tres partes. Una parte que es la que está en verde, como lo podemos observar acá, en verde, y que también incluye lo que es el pabellón auricular, que es lo que se denomina oído externo. Otra porción que está acá en rojo, que es lo que se denomina el oído medio. Y una porción más interna, que es la que vemos acá en un color violeta, que es lo que se llama el oído interno. Por lo tanto, el oído lo vamos a dividir en tres partes, de externo a interno. Vamos a tener el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Vamos a tener el oído medio y vamos a tener bien hacia interno el oído interno. El oído externo, la porción más externa es lo que se llama el pabellón auricular, o lo que se conoce como la oreja, que va a ser una estructura cartilaginosa que va a tener como función dirigir las ondas sonoras hacia la parte interna o hacia el conducto auditivo externo, para que esas ondas sonoras reboten en el pabellón auricular, amplifiquen o redirijan esas ondas hacia el conducto y de ahí vayan transcurriendo hasta la parte más profunda e impactar con una estructura que se encuentra en lo más profundo, que se va a llamar la membrana timpánica. La membrana timpánica, que la podemos observar en el dibujo aquí, va a ser una estructura que me va a dividir el oído externo del oído medio. En el oído medio es una cavidad llena de aire que va a encontrarse principalmente una cadena osicular, que son los huesecillos del oído, conformado por tres pequeños huesos que van a ser el martillo, el yunque y el estribo, y que van a tener como función recibir las vibraciones que va a generar la membrana timpánica y amplificarlas, aumentarlas por un mecanismo articular entre huesos para enviarla al oído interno. Estos huesitos son muy chiquititos, van a tener sus propias articulaciones y van a tener sus músculos que los van a mantener adheridos a la pared y a la vez van a generar estos músculos que
se muevan rápido o se muevan despacio estos músculos. El oído medio también se lo llama caja timpánica, y como toda caja va a tener 6 caras. Acá lo que podemos ver es una cara externa, una cara interna, una cara inferior y una cara superior. ¿Qué es importante también en el oído medio? Es que va a tener 2 comunicaciones, una más importante, que es la comunicación anterior, que es la trompa de Eustaquio, y otra posterior, que no se ve acá en el dibujo, que va a comunicar con la cavidad mastoidea, con las celdillas mastoideas, que es lo que se denomina como additus adantrum. Bueno, acá una imagen de los huesecillos, el martillo, que va a estar en relación y en contacto con la membrana timpánica, articulándose con el yunque, que va a estar en posición media en la cadena osicular, y un huesito, el más chiquito, que es lo que se denomina el estribo, que va a estar en contacto con la pared interna del oído medio, principalmente con una otra membrana que se llama membrana oval, que va a ser la que comunique con el oído interno. Acá en esta imagen podemos observar todo en conjunto: el pabellón auricular y el conducto irio externo, que corresponden al oído externo, la membrana timpánica, que es el límite entre el oído externo y el oído medio. Podemos ver acá chiquitos los huesecillos del oído medio, la cavidad que queda entre los huesecillos y el oído medio, la caja timpánica, la trompa de Eustaquio, comunicando con lo que sería la rinofaringe. Esta comunicación es la que permite que haya una ventilación entre el oído medio y el ambiente, porque lo que nosotros necesitamos es que las presiones de aire que haya en el oído medio, en el oído externo y en la rinofaringe sean las mismas, porque al haber las mismas presiones, esta membrana timpánica puede vibrar libremente y transformar las ondas sonoras en movimiento mecánico en el oído medio, que va a ser trasladado a través de la ventana oval al oído interno, que va a ser el encargado de transformar estas ondas en sonidos, en impulsos eléctricos que van a ser transmitidos al sistema nervioso para su interpretación y poder escuchar esos sonidos. Por lo tanto, si tenemos una obstrucción a este nivel de la trompa de Eustaquio, o si tenemos una obstrucción a nivel del oído externo, o si tenemos una ocupación de esta cavidad por agua, pus o cualquier otro tipo de sustancia, como puede ser sangre, lo que va a impedir es que estas ondas lleguen y hagan vibrar esta membrana. Entonces habría una imposibilidad de hacer esa transformación de onda a estímulos eléctricos, que eso se traduciría en una hipoacusia o sordera de diversa intensidad. Puede ser de mayor intensidad, o directamente no escuchar nada, o una hipoacusia, que sería escuchar poco. Volviendo a la imagen, podemos ya empezar a hablar del oído interno, que se va a comunicar con el oído medio a través de la membrana oval, cubierta por lo que sería el estribo, y la membrana o membrana redonda, o orificio redondo, o ventana redonda, que van a ser los 2 puntos de comunicación del oído interno con el oído medio. El oído interno va a estar representado por 3 estructuras: una estructura en espiral, llamado el caracol o cóclea,
que va a estar encargado de lo que es transformar estos impulsos sonoros o ondas sonoras en estímulos eléctricos, que va a hacerlo en la audición. Una porción media, que es el vestíbulo, que va a comunicar el vestíbulo con otras tres estructuras, que son los conductos semicirculares, interno, anterior, posterior y externo. Son tres que corresponden a las estructuras, a los ejes del espacio, X y Z, que van a ser encargados del equilibrio. Por lo tanto, van a transformar estímulos posicionales por movimientos de unos pequeños cristales en estímulos eléctricos, y van a dar la posición del cuerpo en un momento determinado. Acá podemos ver dónde se encuentra el oído interno, en una base del cráneo, una proyección. Hoy habíamos hablado del peñasco, ¿sí? Estas estructuras están inmersas en el tejido óseo del peñasco. Por eso se dice que lo podemos definir como un laberinto óseo que recubre a un laberinto membranoso. Y dentro de ese laberinto membranoso voy a tener líquidos, ¿sí? Que es la endolinfa, que es un líquido similar al líquido cefalorraquídeo, y cuyos movimientos van a ser captados por pequeños receptores y los van a transformar en estímulos neurológicos, eléctricos, para transportarlos hacia las distintas estructuras encargadas de traducirlos o en audio o en posición del cuerpo. Si viene de la parte posterior de los conductos semicirculares, va a ser equilibrio, y si viene de la parte anterior o coclear, en sonidos. En esta imagen vamos a ver el oído interno, el laberinto óseo, una imagen con el laberinto óseo cerrado, de vuelta a las tres porciones, que es la porción coclear, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Acá podemos ver la ventana oval, donde se apoya el estribo, y acá por debajo una pequeña ventanita, que es la ventana redonda. Si nosotros abrimos estas estructuras óseas, podemos ver las distintas rampas que van a comunicarse entre sí con las distintas estructuras. Esta porción coclear, el movimiento de la endolinfa, va a mover receptores en forma que tienen cilios, y esos movimientos de cilios van a ser transformados, según si están en la parte más interna o más externa, en sonido que va de lo grave a lo agudo, y de ahí transformado a señales eléctricas para enviar al sistema nervioso. Y el movimiento de líquido en los conductos semicirculares y de pequeños cristales van a dar la posición del cuerpo en un momento dado. También esos receptores van a transformar esa señal en estímulo eléctrico, y va a ser enviada a las distintas estructuras nerviosas encargadas de mantener la postura del cuerpo. Bueno, y acá podemos ver lo que es el laberinto membranoso, que está alojado dentro de la parte ósea. Por dentro de este tejido membranoso, es lo que hemos hablado hoy, va a circular la endolinfa y la perilinfa, que va a generar el movimiento de este líquido, los desplazamientos del fluido, va a generar los estímulos eléctricos. Acá podemos ver los axones que vienen de estar en contacto con los receptores, que van a transmitir la información en forma eferente, en este caso, ¿sí? Porque la información se origina a este nivel y no del cerebro para este órgano del sentido, ¿sí? Sino que la información se va a originar en la periferia y va a ir hacia adentro. No vamos a hablar de las vías en particular, porque son bastante complejas. Lo único que voy a aclarar, para que tengan en cuenta, que tanto la visual
la acústica, la del equilibrio y la de la sensibilidad van a estar en relación íntima, ya que todas esas estructuras van a funcionar en conjunto, principalmente la del equilibrio, la de la visión y de la propiocepción. Esas tres sentidos en conjunto van a permitir la bipedestación, o sea que una persona pueda mantenerse de pie y ubicarse en el espacio. Si funcionaran solamente dos, se podría mantener la bipedestación, pero en caso de que fallen 2 de 3 ya sería imposible la bipedestación, no alcanzaría la información como para decirle al cerebro cuál es la ubicación del cuerpo en el espacio. Por lo tanto, el equilibrio va a estar dado no solamente por los conductos semicirculares, por la parte del oído interno vestibular, sino que va a estar dado por los ojos, ya que van a permitir ver el horizonte, ver dónde está el piso y dónde está el resto del ambiente. La propiocepción, porque nos va a decir que estamos parados, que estamos apoyados sobre algo, y la vestibular nos va a decir que aparte de estar apoyados, qué inclinación vamos a estar. Bueno, sin más, vamos terminando la clase. Es un tema que van a tener que leer del libro, es bastante amplio, se va a entender más el tema cuando vean sistema nervioso, cuando entiendan lo que son las distintas estructuras del cerebro, ya que acá también faltaría hablar del cerebelo, de las cortezas sensitivas, las cortezas motoras, hablar del tálamo, de los ganglios geniculados, pero hablar ahora de esas estructuras no es recomendable para que no se pierdan tanto en el tema. Lo que sí sepan dónde están ubicadas los órganos de los sentidos, dónde se encuentran alojados, cuáles son las estructuras principales que lo conforman y cómo se interrelacionarían todas ellas para formar un todo.